Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nuestro tema de hoy me encanta. El tema de hoy es qué podemos hacer para elevar, para fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Tanto hablamos del tema autoestima. En cada momento de la vida, vos estés donde estés, sale ese tema porque es muy importante. Uno al mirar ya se da cuenta cuando si una persona tiene autoestima un poco baja, vos ya te das cuenta en el lenguaje corporal muchas veces. Pero, ¿de dónde viene la autoestima? ¿Cómo podemos hacer para fortalecer? Los padres tenemos muchísima responsabilidad en todo lo que hablamos y decimos y nuestros hijos escuchan sobre ellos o sobre ciertas situaciones en la vida. Entonces, para que nos indique un poquito más de esto, hemos invitado a un experto. Pero antes de presentarlo, vamos a ver, por favor, señor director, la placa que nos dice que los niños con una buena autoestima se sienten queridos, aceptados y confiados. Están orgullosos de lo que pueden hacer y piensan cosas positivas sobre sí mismos. Los niños con baja autoestima se autocritican y dudan de poder hacer las cosas bien. Piensan en las veces que fracasan más que en las que tienen éxito. Las palabras y las acciones de los padres influyen en el niño más que cualquier otra cosa desde que es un bebé. La autoevaluación determina muchos aspectos de la vida personal hasta la adultez. Bueno, y dicho esto, voy a presentar a nuestro invitado. Él es experto en esta área, en este tema. Es licenciado en psicología, certificado en psicoterapia corporal integrativa, facilitador del programa Vivo, Viviendo Valores en las Organizaciones, es facilitador del potencial humano y docente de coaching deportivo del Centro Iberoamericano de Coaching de Uruguay, coach deportivo por la Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo, en el programa de emprendedurismo por la organización Empretec de Brasil, es coach ontológico profesional por la Escuela Recrearte de Argentina, senior coach ontológico acreditado por la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, socio de la Asociación Paraguaya de Coaches Ontológicos y miembro del equipo de facilitadores y consultores del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, capítulo Paraguay. Estoy hablando del licenciado Sergio Carrón. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación y aquí a las órdenes para hablar sobre este tema de la autoestima de nuestros hijos. Un gusto tenerte acá y el tema es fantástico porque nosotros tenemos en nuestras manos, podemos modelar lo que va a ser el futuro de nuestros hijos o cómo ellos se van a sentir ante ciertas situaciones y cuáles son las opciones que pueden tomar. Siempre que estén seguros de sí mismos, ¿verdad? Así mismo. Claro, así como estamos hablando, la autoestima es como una valoración, puede ser alta, mediana o baja. Cuando es alta y en extremo puede ser soberbia, lo cual también puede ser, no queremos, pero diríamos, se puede llegar a eso. Sí. Hay chicos que desde chicos ya tienden a ser soberbios, una alta autoestima es como una seguridad, una mediana autoestima es algo como que se puede manejar. Cuando ya llegamos a una baja autoestima o llegamos al extremo que es la depresión o cosas así, ya tenemos un chico que se siente muy vulnerable a ese entorno externo en el que vive. Y aquí también algo que dijiste al inicio que me pareció fantástico es lo siguiente. Uno puede ver, porque hay una coherencia entre lo que dice y cómo lo dice, el lenguaje corporal y la emocionalidad con la que una persona se desenvuelve. Uno ya puede decir, mira, esta persona es segura, se quiere a sí misma, sabe, se valora y se autoevalúa bien. Entonces, diríamos acá todo cuadra. Pero de repente vemos que hay personas que dicen una cosa, pero emocionalmente como que no está en coherencia, o al contrario, dicen cosas y el lenguaje es muy desfavorecedor para ellas mismas. Entonces ya te da señal de, bueno, cómo está la autoestima en esta persona. Entonces eso es muy importante también analizar y eso es algo que se puede trabajar, se puede educar, se puede construir, ¿verdad? Además hay algo, Sergio, que muchas veces no nos damos cuenta del poder que tiene la palabra y más aún la palabra de la mamá o del papá. Exacto. Porque para los niños su mundo, su universo es su familia y lo único que conocen y en quien confían su mamá y su papá. O sea, lo que mamá y papá, sobre todo cuando son muy chicos, lo que mamá y papá dicen es la verdad. Lo que mamá y papá dicen es, o sea, yo tengo que creer eso. Y si una mamá o un papá, sin darse cuenta,
le descalifican al niño, qué desatento sos, cómo se te cayó esto, pero qué tonto, y muchas veces más cosas más fuertes, ¿verdad? Uh-huh. Eso es como que el nene va a decir, o la nena va a decir, y sí, si mi mamá dice, mi papá dice, soy tonto, soy torpe, y ya se está marcando su camino de chiquitito a pensar de que es así. Por supuesto, depende mucho cómo se haga. Y ahí traigo algunas herramientas del mundo corporativo donde también yo trabajo. Una cosa es dar una retroalimentación o un comentario a alguien utilizando calificativos sobre la forma de ser de la persona, como por ejemplo, son un tonto, ¿verdad? Sí. Otra cosa es describir el comportamiento, no tomaste atención de dónde dejaste esto, o sea, podríamos decir que no estás muy atento, estás distraído, es una descripción de un comportamiento y por ahí es correcto, ¿verdad? Lo otro es no decir nada, porque así como hay padres que quizás influyen de manera negativa en sus hijos, también hay padres que desde la excusa de que el niño se tiene que formar de una manera libre, que no quieren coercionar su desarrollo, en realidad casi caen en una indiferencia. Y el chico igual se está educando por otro medio. ¿Y sabes cuál es, verdad? ¿Cuál? El celular. Yeah. Nosotros tenemos una generación de chicos que habla otro tipo de castellano. Sí. ¿Sí? Que te dice tú, que te dice chamarra, que te dice... Pastel, que te dice alcoba, ¿verdad? Sí. Que son términos que no son propios de Paraguay. No digo que sean ni mejores ni peores, simplemente no son la jerga que utilizamos como padres. Entonces esos chicos están siendo educados y están recibiendo una afectación emocional de ahí. Porque ahí hay otro elemento también. Las redes sociales y sobre todo los juegos son lugares donde el estímulo positivo es alto para mantenerse, pero es ficticio. Claro. Porque ahí viene lo otro, que es muy importante entender. Está buenísimo trabajar la autoestima y fortalecer todo lo positivo del chico, pero es muy importante también enseñarle que hay un contexto donde no siempre todo va a ser positivo. Claro. Y que también las experiencias negativas son necesarias, son válidas y son aprendizaje también. O sea, está bueno que vos te sientas el Messi de Paraguay, pero está bueno que entiendas que la mayoría de los partidos, o muchos partidos, los vas a perder. Y que tenés que bancarte esa derrota, tenés que bancarte esa frustración, esa tristeza, y salir de ahí. Entonces, cuando yo como papá no le dejo entrar ahí a mi hijo, porque no está acostumbrado a la frustración y todo lo demás, y por otro lado, no le estimulo, sino que dejo que el estímulo sea un sector virtual donde solamente hay estímulos positivos para mantenerlo enganchado, entonces, ojo, porque ahí sí puede haber un daño a la autoestima, pero sobre todo hay una autoestima ficticia. Yo soy muy bueno en un mundo virtual, pero no sé cómo interactuar en un mundo real, donde no es solamente que el mundo real es agresivo o no me comprende. No tengo las herramientas para interactuar con ese mundo. Y eso es muy delicado. Bueno, y esas herramientas se desarrollan en la familia. Exacto, por supuesto. En lo que ven y en lo que escuchan. Por supuesto. Ya se dieron cuenta, me encanta este tema, creo que es primordial y creo que nunca es tarde para fortalecer la autoestima de nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Pero si tenés hijos chicos, tenés maravilla, es un tiempo maravilloso donde podés influir positivamente en ir ayudando a crecer a ese ser humano que trajimos a este mundo para que sea feliz. Y tenemos que darle esas herramientas. Hacemos un corte y volvemos. Estamos con el licenciado Sergio Carrón. Él es psicólogo clínico, coach ontológico, coach deportivo. Él nos va a estar explicando un poquito más durante todo el programa qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué nos recomienda y cómo podemos fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Tenemos varios materiales y vamos a comenzar con este señor director. ¿Cómo se empieza a construir la autoestima? La autoestima del niño se empieza a formar a partir de las valoraciones que sus padres les hacen y de las reacciones hacia su conducta. Por ejemplo, si dice mi hijo es muy torpe con la bicicleta, probablemente se verá a sí mismo como tal. Y si además lo compara con otro niño al que elogia, probablemente se sienta con poca valía. En consecuencia, es posible que no se atreva a andar en bicicleta
o hacer otras actividades por dudar de su capacidad. Si lo alienta, su actitud será positiva e influirá en la confianza en sí mismo. Bueno, era lo que comenzamos a hablar, ¿verdad? Bueno, y ahí hay ¿cómo diríamos? Hay una tensión y es difícil decir cuál es el punto medio en esa tensión entre exigir y comprender que quizás no va a poder llegar a cierto nivel de desempeño, porque esto también es importante que entendamos. No todos los chicos son buenos en todos los ámbitos, sean físicos, académicos, sociales, ¿verdad? Quizás un chico es muy bueno en el ajedrez, pero no va a ser bueno en el fútbol, y eso no lo hace ni mejor ni peor. El tema es que cuando nosotros como padres queremos forzarle a que sí sea buen futbolista y dejamos de ver que es buen ajedrecista, por ejemplo, o qué sé yo, en el ámbito profesional, porque antes del corte vos decías algo que me pareció muy válido. Como padres nosotros a veces influimos en la autoestima de nuestro hijo toda la vida, porque quizás está por terminar el colegio, está por terminar el tercer curso, está eligiendo la carrera, y como en mi familia éramos todos psicólogos, él tiene que ser psicólogo también. Entonces, y cualquier cosa contraria la desvalorizamos y afectamos su autoestima. Yo soy válido y yo me puedo querer siempre y cuando satisfaga las necesidades de otros. Y eso no es. Y eso no es porque si no, yo voy a estar vinculado a que los otros me den estímulos para que yo me sienta bien. Claro, la aprobación de los otros. La aprobación. Y eso es peligrosísimo porque ante la falta de aprobación de otros, buscaré otras maneras de satisfacer el vacío interno que yo no lo he construido. Claro. También acá hay un punto importante. Cuando nosotros hablamos de la personalidad, hablamos originalmente ya en Grecia, cuando se hablaba de la personalidad, de dos elementos, ¿sí? Temperamento y carácter. Temperamento viene de temperatura, que vendría a ser todo lo heredado en la sangre. Entonces, y ahí están las famosas características. Si sos colérico, tu sangre está hirviendo. Si sos sanguíneo, tu sangre corre fluida. Si sos flemático, ya te imaginas, tu sangre es una flema, ¿verdad? Y si sos melancólico, tu sangre es como una melaza. Y eso tiene que ver con algo heredado y tiene que ver con tu característica, tu forma de ser desde lo heredado. Pero luego está el carácter. El carácter viene de carácter, que es cuando algo se escribe, utiliza caracteres. Entonces el carácter es lo que la vida te va imprimiendo, te va marcando. Entonces yo soy aquello que heredé y aquello que el ambiente en el que estoy me influyó. Porque es distinto haber nacido en un ambiente donde para ir al colegio voy sin desayunar, camino 20 kilómetros, tengo que cruzar un río, llego a un colegio que no tiene aula, mi clase es bajo el mango y no como hasta el mediodía. Haber nacido en un ambiente donde tengo varias opciones de desayuno, me llevan en un transporte hasta a un lugar aclimatado, con comida, con profesores que me estimulan, ¿verdad? Claro. O sea, es totalmente otro contexto, sí. Otros caracteres me van a ir impregnando. Pero cuando hablamos de temperamento, mucha gente piensa que solamente lo heredado y cuando el niño cuando el niño nace, ya terminó. Y no, porque hay un periodo en el cual somos como una esponja. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando cosas a nivel de conciencia, a nivel de madurez, a nivel de entender cómo funciona el mundo. Y en esa tierna infancia, todo lo que pasa a nuestro alrededor entra casi como una herencia. La forma en que nos tratan, en que nos alimentan, en que nos dejan llorar o no nos dejan llorar, en cómo nos ayudan a resolver las pequeñas frustraciones que tenemos. Un niño que no puede hablar y algo no le sale, ya comienza a manifestar maneras de gestionar la frustración. Cómo hacemos como padres para acompañar eso va a determinar muchísimo algo casi heredado, algo que le va a marcar casi en un nivel genético, diríamos, ¿verdad? No tanto, pero casi, ¿verdad? Entonces es muy importante entender eso. Luego el niño, más o menos a los 7, 8 años, comienza a tomar una conciencia distinta y va entendiendo que hay cosas que vienen de los padres, que hay cosas que están en el contexto, pero hay también cosas que comienzan a hacer su conversación interna. Entonces es importante entender eso. Esos primeros años de vida, los primeros 5 o 7 años, es muy importante como padres cómo intervenimos con nuestro hijo, porque esa huella en realidad es muy determinante. O sea, es una huella que se imprime muy a fondo. Claro. ¿Y cómo hay que intervenir con nuestros hijos en esa época? Bueno, primero que hay, y acá también es muy importante, hay un libro que a mí me parece que tiene que ser el libro de cabecera de cualquier padre, que se llama El miedo a los hijos. Lo escribió Jaime Barilco, un educador que lastimosamente falleció, y él decía, hoy en día los padres tenemos miedo a educar, porque hay un montón de teorías de traumas que estamos generando en nuestros hijos, pero no tenemos una opción. O sea,
A mí me educaron, qué sé yo, con la guacha, ¿verdad? Sí, Es el famoso cuento. Mi papá con la mirada me manejaba, genial. El miedo que le tenía. Claro, el miedo que le tenía. Entonces, bueno, hoy yo no le puedo más educar a mi hijo así. Ahora, no tengo otra opción, no tengo otra alternativa. Entonces ahí es donde yo entro en una cierta confusión, un miedo a que si yo hago lo mismo que hicieron mis padres, lo voy a traumar. Hay un montón de teorías por ahí. Y entonces, por eso digo, ahí soltamos muchas cosas. Entonces tenemos chicos que desde chicos no reciben límites adecuados. Un chico que está aprendiendo a comer, también a medida que aprende a comer, tiene que aprender que no puede estar tirando la comida, que tiene que intentar no ensuciarse. Desde chico él tiene que entender que hay cosas que él puede hacer y cosas que no. Cuando yo, al darle comida a ese chico muy pequeño que ni siquiera habla, permito que él haga de todo, porque en su evolución le estoy también marcando huellas de que no hay límites y no hay mal comportamiento. Espera un poco. Ahí ya me tocaste la juvenil. Okay. No puede ser, si es un bebé, a los bebés Claro. se les deja que toquen, que Sí. tiren y que se ensucien. Sí, claro, por supuesto. Por bueno. supuesto que se les deja, pero también se les tiene que ir conduciendo. Bueno, pero ¿verdad? no, pobre, el bebé no va a entender. Cuando sea un poquito más grande va a entender y le limpias la manita y le decís ya no se tira, ¿verdad? Claro. Pero al inicio tiene que tener ese... Claro, de Explícame nuevo. bien las épocas, porque... Claro, de nuevo. A ver, hay que comenzar a conducir desde siempre. Ya. ¿Qué cosas? Porque, por ejemplo, también yo te podría decir que hay muchos bebés a los que se les deja interactuar con todo el entorno, aunque sea peligroso, porque que explore. No. Ok, entonces a eso Ya. voy. O sea, hay cosas que uno tiene que comenzar a conducir. Sí. Por supuesto, el chico tiene que hacer un montón de exploraciones, pero hay exploraciones que no son adecuadas, que pueden ser hasta peligrosas. Sí. Por ejemplo, el bebé que tiene una cuchara, ¿sí? ¿Le dejo que juegue con la cuchara? No le dejaba porque se puede lastimar. Exacto. Entonces, entonces por ahí va el Sí. tema de tratar de irle orientando desde pequeño, pero el cómo se hace también es determinante. Puede ser como una cuestión lúdica, de juego, de reírnos, pero que él vaya entendiendo de que hay cosas que no y hay cosas que sí. Claro. Si desde chico yo ya voy estableciendo cierta conducción adecuada para que el chico entienda que hay un mundo en donde él va a tener que interactuar y va a tener que negociar su libertad, lo que yo quiero hacer versus los derechos de los demás, le estoy dando herramientas muy poderosas, ¿verdad? Y también, y esto es muy importante, le estoy dando herramientas en las cuales el autocontrol y el autolimitarme como una elección para llevarme bien con la gente no se ve como una frustración o como un impedimento, sino como una elección de convivencia. Yo elijo ciertas cosas porque sé que eso también de alguna manera me va a ayudar a tener mejor convivencia con los demás. Por ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, ahora también, y ahora sí yendo específicamente a la autoestima, Sí. la autoestima es una danza de dos ámbitos. Es una danza mía personal y de mi entorno. Y esta danza es muy importante trabajarla. ¿Qué significa eso? Hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que yo no puedo controlar. Pero yo convivo en un entorno donde la mayoría de las cosas yo no puedo controlar. Claro. Yo no puedo controlar que hoy esté lloviendo, yo no puedo controlar que hoy salga el sol, yo no puedo controlar que, qué sé yo, a nivel de empresas, que aparezca una empresa que me compita de una manera. Hay muchas cosas que yo no puedo controlar. Y yendo a la instancia de los chicos, yo no puedo controlar cómo son los otros chicos. Yo no puedo controlar eso. El problema es que hoy en día muchos padres esperan que eso se solucione. Esperan que el colegio no sea hostil con su hijo, Sí. ¿verdad? Esperan que no se digan cosas que le puedan afectar o que le puedan incomodar. Entonces, lo que estamos buscando hacer es que todo el entorno, que es incontrolable, esté controlado para que mi hijo se adapte bien. Y es lógica y es entendible esa búsqueda. Pero de nuevo, le estoy quitando las herramientas a mi hijo para que él sepa cómo desarrollarse en un ambiente que, aunque yo no quiera, va a ser así. Claro. Yo hace unos años desarrollé todo un video y un artículo sobre los acosadores sexuales, que había sido por el caso de un directivo de un club de segunda división en Paraguay, Sí. que les pedía favores sexuales a los jugadores para poder contratarlos. Sí. Y surgió toda una polémica. Entonces yo lo que siempre digo es, el acosador, el bully, no viene con un cartel. O sea, yo no puedo saber quién es acosador o bully con mi hijo o quién va a poner en juego su autoestima hasta que interactúe con mi hijo. Y ahí quizás ya sea tarde, si mi hijo no tiene las herramientas. Claro. Entonces, por un lado, sí, busquemos los entornos más adecuados, más favorables, más seguros, una institución educativa con la que yo comparta los valores, que sea estimulante en un amplio sentido,
que tenga incluso valores religiosos con los que yo comulgo, pues eso también puede ser una crisis en cuanto al trabajo, pero también le tengo que dar herramientas a mi hijo de decirle, vos tenés que saber cómo resolver eso. Y no siempre la resolución es el otro es el problema, aunque lo sea. Es cómo yo interactúo con ese... Cómo eso le puede dañar o no. Cómo dejar que me impacte o no. Exacto. Porque, y acá yo quiero ser muy respetuoso. Con esto yo no estoy diciendo que los chicos víctimas de bullying son el problema o son ellos los que tienen que hacerse cargo. No. Lo que digo es que es un juego de dos. Sí. Te cuento un ejemplo, ¿verdad? En un taller sobre bullying vino un profesional español y nos decía lo siguiente. Un chico que había tenido un caso de bullying en el colegio se muda de colegio. Justamente por eso. Es el nuevo en el colegio. En una de las primeras clases nadie lo conocía, él no le conocía a nadie. La profesora dice, bueno, saquen una hoja de examen. Y un chico levanta la mano y dice, profe, tengo el brazo roto, yo no puedo escribir. Y este chico que venía de haber sufrido bullying levanta la mano y dice, pero él puede rendir oral. ¿Ok? En un contexto de niños, eso se considera una traición. Claro. ¿Eso admite que le hagan bullying? No. Pero también nos demuestra que quizás con el chico hay que trabajar, diríamos, la ubicuidad de decir, era necesario decirlo. Claro, le mandó al frente al compañero. Por un lado, claro, ¿verdad? Entonces, claro que tenés todo el derecho de hablar, o sea, sos absolutamente libre de expresarte, pero al hacer uso de tu libertad hay una consecuencia. Claro. Entonces, evalúa bien si vos querés pagar ese precio de la consecuencia. ¿Lo querés pagar? No hay problema. ¿Qué le dijo la profesora? Bueno, sí, pero vos también. Yo le diría eso, los dos vengan ahora. No. Es que el otro chico iba a rendir, claro, ¿verdad? O sea, solamente... Y además, ponete del lado de la familia de ese chico con el brazo roto, que quizás es una, no sé, invento, es una fractura complicada, sí. Hace tiempo que está ahí. Sabemos lo que pasa, está frustrado y encima otro chico le dice no puede rendir oral. Hasta ese chico se puede sentir agredido, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender, el fortalecimiento de la autoestima de mi hijo también es darle herramientas de, conviene meterme en esta batalla. Claro. Me encanta eso. Bueno, tenemos que hacer un corte. Dale. A la vuelta vamos a hablar de cómo educar con un estilo educativo positivo. Volvemos ya. Seguimos hablando con el licenciado Sergio Carrón y ahora vamos a ver este material que habla de la educación positiva, un estilo educativo positivo. Vamos a ver. Educar con un estilo educativo positivo. Debería poner más atención en las conductas o tareas cotidianas que su hijo hace de forma correcta y elogiarlas mediante frases alentadoras. Educar en un estilo positivo también supone poner límites a conductas inapropiadas, sin crítica verbal y pactar tareas que le cuestan para disminuir la dificultad, siempre en un ambiente de respeto y cariño. Es lo que nos contabas, ¿verdad? Antes de ir al corte. Sí. Lo que hablamos. Sí, exacto, porque de nuevo, el rol de los padres, cuando los hijos son chicos, pero incluso sobre todo cuando llegan a la adolescencia, nosotros tenemos que ser ese nivel de educación donde los chicos chocan. Los chicos tienen que chocar contra algo para probarse y desafiar y crecer y madurar. Si ellos, sobre todo cuando son jóvenes, encuentran a padres que son sus socios y no tienen contra quién chocar, no tienen un modelo de adulto con quien contrastarse. Entonces, primero, hablando de los chicos jóvenes vienen para cuestionar todo y cambiar todo. A mí me preocuparía una juventud que viene, encuentre todo lo que hicimos los adultos y diga, está todo bien. Sí. Me preocuparía muchísimo. Sí. En cambio, el joven viene a decir, no, esto está mal, esto es el viejazo, esto ya no se usa y todo lo demás. Y gracias a ese movimiento va evolucionando en parte la humanidad, ¿verdad? Ahora, mientras son chicos, y quiero aclarar también algo, cuando hablamos de educación positiva, no hablamos de una educación donde todo es perfecto, un paraíso, no hay problema y todo lo demás.
es donde se navega en los opuestos, porque gracias a los opuestos se valoran las cosas. O sea, la educación positiva es porque hay momentos donde no estuvo bien algo, donde quizás yo me sobresalté y le dije algo de más a mi hijo, o mi hijo estalló de una manera inadecuada, irrespetuosa, diríamos, ¿verdad? Y todo eso hace también a la educación positiva, porque sobre eso también se puede hablar. Sobre eso yo como padre puedo también pedir un perdón y decir, bueno, disculpa, mi hijo, me fui, estaba muy nervioso, no debería haberte hablado, te pido disculpas, no va a volver a ocurrir. Y por supuesto, el pedido de perdón tiene ciertas condiciones. Uno es reconocer el error cometido. Claro. Segundo, validar el daño hecho al otro. No, aunque a mí me parezca que fue poco, yo tengo que validar el daño que le hice al otro. Y lo tercero, tiene que haber un cambio de conducta. Porque si yo hago las dos cosas, las dos primeras cosas, reconozco que cometí un error y pido perdón. Pido perdón por el error cometido y reconozco el daño para la otra persona, aunque para mí sea mínimo, pero lo vuelvo a cometer, todo lo anterior fue incorrecto. Entonces, reitero, la educación positiva no es buscar que todo esté bien, sino navegar entre los opuestos y valorar. Así como ayer te hablé bien, hoy quizás me excedí un poco, ¿verdad? Y también, así como ayer te di permiso, hoy te digo que no porque las condiciones no están dadas, ¿verdad? O sea, hoy sí te digo hacer, hoy te puedo decir que no. Y también yo como padre soy el que te educo, no el entorno, la sociedad o lo que hacen los demás. Claro. La famosa frase de todas nuestras madres. Sí. Porque todos tus amigos lo hagan, claro, es que vos no lo vas a hacer. Todo el mundo hace tal cosa. Claro. No te vas a tirar al pozo. Del puente y todo lo demás. Entonces, claro. Y ese también es un rol que tenemos que recuperar como padres, ser nosotros los que ponen los límites. Un ejemplo concreto, el uso del celular. ¿A partir de qué edad? Eso depende de los padres, no de la sociedad. Pero todos los compañeritos tienen. Y lo siento. Perdón, ¿verdad? Y lo otro son los horarios de uso. ¿Cómo puede ser que un chico de más o menos 11, 12 años tenga ilimitado uso del celular, ¿verdad? Lo que pasa es que es el tema del uso del celular y los jueguitos y las redes sociales y todo el internet es algo muy adictivo. Para grandes, nosotros los grandes también tenemos que ponernos nuestros límites porque si no, no te das cuenta que estás viendo una película hasta las 3 de la mañana y al día siguiente te tenés que levantar. Exacto. ¿Verdad? Gente grande, madura, supuestamente que ya estamos con todas las herramientas para poder enfrentar el mundo. Y un niño, un chico, un adolescente, pero obvio que va a estar hasta cualquier hora. Claro, y aquí hablando de la educación positiva, quizá han llamado atención a todos los que somos padres, ¿verdad? Es mucho más cómodo darle a nuestros hijos un celular para que no me moleste antes que tener que ocuparme de ese ocio que va a generar el no tener nada que hacer. Claro. Que es a veces saludable. Sí. El ocio es absolutamente, o sea, el ocio del no tener nada que hacer es absolutamente saludable en ciertas edades. Lo llenamos de estímulos, reitero, estímulos que eso sí en parte pueden afectar a la autoestima porque le acostumbran a premios inmediatos por poco esfuerzo, cuando que la vida no siempre es de poco esfuerzo. Sí. No, y el momento que están viviendo nuestros hijos es un momento absolutamente diferente de nuestra época. Ahora ya todo es automático, todo es instantáneo, ya no se escribe una carta, enviada al correo y tiene que esperar un mes que venga la respuesta. Y eso nos pasa a los grandes, porque uno se acostumbra a lo fácil y a lo cómodo. Cuando comenzó Internet, pensaba la cosita ahí y vos esperabas porque se está conectando. Ahora el teléfono te volvés loco si en 2 segundos ya no está. Bueno, nos pasa a nosotros que vivimos esa otra época. ¿Se imaginan los chicos que ya nacieron en esta época de inmediatez? Es un desafío muy grande para los padres poder lidiar con eso, poder educar a los hijos que no conocieron esa otra época, que no saben lo que es tener paciencia. Y bueno, y los padres también estamos olvidándonos también de todo esto. Bueno, la idea del programa es justamente eso, aprender como padres qué podemos hacer en este caso para fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Y seguimos con más materiales, señor director. Promover la autonomía de su hijo. El niño que depende del adulto para realizar actividades muestra más dificultades para sentirse autónomo y seguro. Deléguele tareas desde pequeño que sean adecuadas a su edad. De este modo, sentirá que su aporte es importante y por lo tanto que él es importante, además de aprender a ser responsable y autónomo.
Interesantísimo esto porque yo me pregunto si nosotros como padres hacemos las tareas que reclamamos que nuestros hijos hagan, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, sea autónomo y hacer cosas de la casa, Sí. genial. ¿Cuántos de nosotros como padres nos ocupamos de, qué sé yo, la limpieza de nuestra casa, arreglar nuestra cama? ¿Cuántos de nosotros como padres en realidad nos ocupamos de cocinar en nuestras casas? O tenemos a alguien que cocine o compramos la comida. Sí. Entonces, también ahí calibrar de qué es lo que yo espero que mi hijo se haga cargo según su edad y que de alguna manera sea más autónomo. Porque si no, es como que pensamos muy fuera de su realidad. Por ejemplo, recuerdo que una vez un chico fue a la práctica de rugby y no llevó su remera. Y le dice al entrenador, ¿y tu remera? Y mi mamá no me puso. ¿Verdad? Le dijo el entrenador, ¿y quién viene a practicar? ¿Vos o tu mamá? Mi mamá, pero ella se encarga. No. Entonces, él tuvo que pagar algo, diríamos, de un descuereo, Sí. cosas que se hacen en los Sí, entrenamientos sí. físicos, dar 5 vueltas más o cosas así, o si no, hoy no entrenes, Claro. pero el castigo es tuyo, esa es tu responsabilidad. A partir de ahora, yo voy a hablar con tu mamá y ella no va a preparar más tu bolsón. Esas son cosas que él se puede encargar. Este es tu bolsón. Y yo le puedo ayudar. ¿Cómo puedes hacer? Preparar la noche antes, ya tenés tu bolsón, generarle un hábito de autonomía. Pero es muy importante entender, porque si no decimos, no, los chicos no saben ni barrer. Cierto, yo tampoco sé barrer porque yo no barro mi casa. Claro, O sea, entonces, claro. no nos engañemos con eso. Versus, yo le tengo que bajar la mochila del auto y llevársela hasta el portón porque pobrecito mi hijo. No, espera, que él aprenda a bancarse. ¿Es pesada? Y sí, puede ser. Que arrastre. Claro, comprarle una con ruedita, o sea, sí. pero que asuma él las cosas, Ya. como bien dice el material, que él pueda asumir. Porque si yo le resuelvo todo lo que le corresponde a él, pero me quejo de que no haga cosas que ni siquiera yo me ocupo, y entonces ¿Dónde ahí está es la donde... coherencia? Claro, ¿dónde está la coherencia? Y ahí es de nuevo, jamás va a pasar esto porque no es un hábito. Salvo que, y eso estaría fantástico, qué sé yo, los domingos todos ayudamos a limpiar la casa. Eso es otra cosa, es como un ritual familiar, Claro. genial. Nos levantamos temprano, barremos la casa, repasamos, aspiramos, qué sé yo, regamos las plantas todos juntos. Buenísimo, eso es espectacular. Ahora, si no lo hacemos como hábito y yo me quejo que mi hijo no tenga ese hábito, y es que no lo va a tener. Ahora, ¿cuáles son los hábitos ¿Qué autónomos? hago para impartir estos hábitos a mis hijos? Que se vuelva un hábito, que sea un hábito. Eso también depende mucho de Claro. nosotros cuando son chicos. O por ejemplo, la autonomía a nivel escolar. ¿Por qué mi hijo requeriría ir a una profesora particular para hacer tarea? Ni siquiera estudiar, porque Claro. yo entiendo. Yo, Sergio, tengo mucho problema con física. Entonces, mis padres, después de haber agotado todas las instancias, dicen, bueno, él necesita una clase de refuerzo. Claro. Genial. Pero yo encuentro chicos que van a la profesora particular a hacer la tarea. Sí. O sea, y hacer la tarea no es necesario alguien externo. Justamente, ahí es algo de autonomía. Sí. ¿Por qué no lo podría hacer solo? ¿Por qué yo como padre no puedo gestionar eso? Quizás yo me tengo que tomar unos días y quedarme en la casa para ayudarle a que él asuma esa responsabilidad. O lo que te decía, preparar el bolsón antes. Yo le tengo que ayudar a que él tenga ese hábito. A ver, ¿qué tenés mañana? ¿Tenés tu práctica de rugby? ¿Ya está tu bolsón? ¿Dónde está tu remera? ¿Por qué no pusiste a lavar? Eso te corresponde a vos. Claro. Sí. Bueno, pero hay que definir las tareas y qué le corresponde a cada hijo. Claro. Porque si no, si le acostumbramos una cosa, después un día vemos el programa, al día siguiente, y vos no llevas tal cosa, hay que explicarle a los hijos qué es lo que tienen que hacer. Claro. O qué se espera. Excelente lo que decís, porque la educación es un proceso. Sí. No es, y ya que hablaste de que estamos en un mundo muy inmediato, creemos que los cambios a nivel de personas se da con tocar un botón. Y no ocurre así. No es que yo hoy le diga a mi hijo, a partir de mañana vas a ser más ordenado y ya va a ocurrir. Claro. Es un hábito y los hábitos cambian en 21 días. Durante 21 días hay una lucha interna entre el hábito anterior y el nuevo que está surgiendo. Entonces durante, por ejemplo, 21 días le acompaño a mi hijo para que él se acostumbre a acostarse más temprano, preparar su bolsón para el día siguiente y al levantarse que ya tenga todo ordenado. Ese hábito no se adquiere, primero que no se adquiere diciendo, qué sé yo, a partir de ahora organízate Sí. vos. Y segundo, que hay un acompañamiento constante hasta que eso se adquiera. Y aún así, y eso le digo a los padres, no se ilusionen, aún así
habiendo adquirido el hábito en la infancia, cuando llegue la adolescencia y la juventud, probablemente el hábito se caiga solamente a modo de rebeldía. Vamos a hacer un cortecito y volvemos enseguida. Así mismo. Bueno, da tanto gusto hablar con el licenciado Sergio Garrón que me comí una cantidad de materiales que ahora vamos a ir pasando rapidito todos porque son muy interesantes. Vamos, señor director. Reconocer sus cualidades y no hacer comparaciones. No pretenda que su hijo sea como usted quiere. Los niños necesitan ser ellos mismos, encontrar su propia identidad y que los padres los ayuden a encontrar sus habilidades. Buscar las fortalezas de su hijo y reconocerlas ayudará a que desarrolle su identidad y una autoestima positiva. La comparación con las cualidades de otros niños fomenta la competitividad, que, si es constante, es perjudicial para el desarrollo de la imagen ideal y salud mental. Excelente. Yo tengo 4 hijos y cada uno de ellos es único. No es que los 4 van a ser iguales, ¿verdad? Sí. Entonces eso es importante que los padres sepan. Aunque yo tenga 2 o más hijos, ninguno va a ser igual. Eso por un lado. Entonces, valorar la cualidad de cada uno, de cada uno de ellos. O sea, uno es bueno para esto y es bueno y hay que apoyarle, y el otro es bueno para otra cosa totalmente distinta y es bueno también. Ahora, el tema de las comparaciones, y ahí tengo un pequeño debate interno, porque por un lado, cuando las comparaciones son vos tenés que ser como él, sí puede ser muy nociva. Ahora, mostrar que hay otro que pudo, y que incluso pudo en algo totalmente distinto a lo tuyo, pero pudo porque tiene compromiso, tiene enfoque, se esfuerza, paga el precio de ser bueno en algo y vos lo podrías hacer en otra cosa totalmente distinta. Voy al ejemplo del ajedrecista y el futbolista. El futbolista se tiene que levantar temprano, ir al partido, tiene partido a las 6 de la mañana, los domingos y todo lo demás. Esto es un esfuerzo que hay que hacer, no es gratis. Entonces, cuando yo le digo a mi hijo que es ajedrecista, que vos podrías fijarte cómo tu hermano se compromete para que vos entrenes a las prácticas, no le estoy diciendo esto es mejor o esto es peor, o él es mejor que vos, sino que hay estás comparando con el hermano. Claro, pero con comportamiento. Y eso, por eso digo que hay un debate interno. Porque hay comportamiento, puede haber en el mundo... Compararle nada con Messi, no con el hermano. Pero, ¿qué pasa? Que está bien, suponete que no le comparo con el hermano y le comparo con Messi. También es un modelo inalcanzable. Sí, bueno. O sea, sí. ¿entendés? Sí. O sea, pero, a ver, no le comparo con Messi, pero le comparo, qué sé yo, con otro deportista o con algo que viene en la tele, ¿verdad? Pero, ojo... Comparar lo que no está bien. Claro, pero depende de cómo se haga. No, vos podés mostrarle un ejemplo. Exacto. Que no es comparar. Es mostrarle para mí, ¿verdad? Claro. Para mí comparar es, mira, vos acá él o ella y hace esto y vos no haces, y eso es comparar y eso a nadie le gusta. Pero si te cuentan la historia de Sergio Garrón, que estudió primero psicología y que después, siendo psicólogo, estudió coaching ontológico, entonces yo estoy contando una historia que puede hacerle a mi hijo reflejarse en eso y decir, mira, pudo. Eso es comparar. Vamos a necesitar otro programa. No, bueno, de nuevo, depende de cómo se haga. Para mí es muy importante, la comunicación no es solamente lo que se dice, sino el cómo se dice. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, si yo hago una ejemplificación, para no decir la palabra comparación, fíjate cómo Cristiano Ronaldo comenzó en un club, tuvo todo un proceso de construcción y a lo que llegó a ser. Y vos que estás practicando fútbol y te quejas de tal cosa, fíjate cómo él logró, como a modo de ejemplo, igual de alguna manera es compararte con este ejemplo, con esta historia para lograr algo superador en la tuya. Pero con esto, y por eso es muy importante, con esto yo no te estoy diciendo vos no valés como hijo, ¿verdad? Y también es muy importante esto. A mi hijo yo le quiero por lo que es y no por lo que hace. Y eso tiene que saber el hijo. Eso tiene que ser clarísimo, porque hoy le toca practicar un deporte y puede ser que con el tiempo deje y haga otra cosa totalmente distinta. Si yo le encasillo solamente en el resultado y en el hacer y no en el ser,
si yo, papá, tenía la esperanza que mi hijo sea como un Cristiano Ronaldo paraguayo, y él después me dice, che, me cansé y me quiero dedicar a la flauta dulce, y se me cae a mí el sueño, entonces puedo dejar de verlo o de valorarlo por lo que es mi hijo, independientemente de lo que haga, y solamente lo valore. Y ahí sí la comparación es totalmente negativa. Y vamos ahora a la parte donde hay que felicitar por los esfuerzos. Ese es el material. A ver. Felicitar los esfuerzos. Es importante proponerle pequeños objetivos adaptados a sus capacidades para que sean alcanzables. Conseguir estos objetivos, aunque sean pequeños, le produce una sensación de seguridad que promueve motivación para seguir realizando tareas. Sentirse una persona competente ayuda a construir una buena autoestima. Y esto es genial porque hay que valorar el proceso, hay que valorar la intención, hay que valorar el esfuerzo, no solamente el resultado. Porque el resultado, al resultado mayor no llegan todos, pero todos los que lo intentaron están muy por encima de los que ni siquiera lo hicieron. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que valorar, vos te animaste, intentaste, quizá en otro momento pueda ocurrir, pero dale, yo te apoyo. Y sobre todo, los padres no somos entrenadores, si hablamos de la parte deportiva, somos padres. ¿Para qué estamos los padres? Para abrazar a nuestro hijo cuando no lo logró o cuando lo logró. Claro. El entrenador muchas veces se luce con el que lo logró, ¿verdad? Este es mi jugador, este es mi deportista. Los padres estamos para acompañar a aquellos que aunque no lo hayan logrado, lo intentaron, y eso lo valoramos. Entonces sí, hay que valorar el intento. Fantástico. El siguiente material, por favor. A ver. Fomentar las relaciones interpersonales. La valoración del niño para desarrollar una autoestima positiva no solo depende de los padres, sino también de sus relaciones interpersonales. Promover las relaciones sociales lo ayuda a desarrollar las habilidades en este ámbito, poner en práctica situaciones de interacción y, como resultado, tener más probabilidades de experiencias positivas que benefician la construcción de la autoestima. Buenísimo esto, porque nuestros hijos tienen que estar, y vuelvo a lo que decía anteriormente, preparados desde esa fortaleza personal, de esa autoestima, a relacionarse con cualquier persona que venga. Porque así como veíamos las imágenes, hay chicos con los que se van a llevar súper bien y van a ser sus compiches y seguramente van a ser sus amigos de por vida. Hay otros con los que no se van a llevar tan bien, pero igual tienen que ellos aprender a convivir. Y ojo, reitero, con esto yo no estoy diciendo el chico agresor. Al chico agresor mi hijo lo tiene que aguantar y bancar y lo tiene que comprender. Tiene que aprender a interactuar, donde tiene que aprender a poner límites. Ahí está. Pero también a veces tiene que aprender a no dejarse contaminar. Vamos a los adultos, las personas tóxicas. Sí. ¿Por qué las personas son tóxicas? Y por su forma de ser, pero también porque yo me dejo intoxicar. Claro. Bueno, llevemos eso a nuestros hijos. Hay que darles esas herramientas. No le das caso, ignorarle, cómo le podrías responder, ¿verdad? O sea, darle esas herramientas también a nuestros hijos. Fantástico. Bueno, y el último material, por favor, veamos que habla de lo más importante, cómo expresar ese afecto hacia ellos. Exprese su afecto hacia ellos. Hágale saber a su hijo que lo quiere y no dé, por supuesto, que ya lo debe saber. Cuando su hijo sabe que su cuidador no va a fallarle y se siente querido, aceptado y valorado, crece y desarrolla una seguridad, que es el cimiento de la sana autoestima. Excelente. O sea, yo creo que de eso no nos tenemos que cansar. Los padres somos como las islas donde nuestros hijos siempre tienen que poder aterrizar a guarecerse. Ellos están volando por el mundo, vos que tenés hijos grandes, yo también, pero siempre ellos tienen que saber que con los padres hay un lugar donde ellos pueden aterrizar. Y si eso lo saben de grandes, qué importante que lo sepan de chicos, qué importante es expresar cuánto les queremos, de palabra, pero también, y como habíamos hablado al principio, de una manera integral. Mi cuerpo y mis emociones tienen que expresar eso. Y a veces es escuchar, tenemos que aprender también como padres a escuchar, a que ellos se sientan en confianza para contar, y eso, sentirse en confianza ya es un estado emocional positivo, ¿verdad?
tenemos que ayudarles a expresar sus emociones. Si perdió un partido, si falleció su mascota, le tenemos que ayudar a que ellos puedan desahogar esa pena, esa tristeza, porque es parte de una educación para duelos más grandes que van a tener. Claro. Entonces, no es, y reitero, no es solamente estamos todos bien y estamos todos felices, sino también te acompaño en todo lo que vos necesites vivir. Y reitero, una cosa es cómo yo le digo, pero lo que le digo, otra cosa es cómo le digo, y otra cosa es el cariño físico, el abrazo, el acostarme un rato con él en la cama, el hacerle caricias, el tener pequeñas bromas, el tener nuestro pequeño glosario interno en la casa, algunos apodos. Todo eso hace a que formemos un vínculo mucho más fuerte con nuestros hijos. Qué lindo, me encanta. Esa parte es todo lo que dijo el licenciado es así, pero el tema del afecto, no hay exceso de amor, no existe eso de demasiado le querés y le haces mal, no. El amor nunca puede hacer mal y el demostrar cariño a los hijos tampoco. Obviamente hay que poner límites, hay que seguir educando, pero que sepan que les queremos. Hacemos un corte y volvemos. Ahora le estaba diciendo al licenciado Jorge Garrón, ahora preguntas de la gente. Vamos a ver qué nos enviaron. A ver, por favor. Las actividades extracurriculares pueden mejorar la autoestima del niño o el adolescente. Sin duda que sí. Deportes, arte, algún idioma, todo eso va a enriquecer al niño de manera interna. Pero de nuevo, depende cómo se haga. Yo creo que ahí es vital el acompañamiento de los padres. Si lo hacemos como una exigencia y no le ayudamos al chico a valorar ese espacio, entonces más que un espacio de crecimiento de la autoestima, es un espacio de frustración, de obligación, de rabia, de malestar. Sí. Entonces es muy importante, de nuevo, no todos mis hijos son iguales, a no todos les va a gustar lo mismo. Y quizás a algunos no les guste mucho el deporte físico, les guste más algo más calmado. Y es válido eso, y bueno, ayudarle. Ahora, sí es importante animarle a los chicos a que den lo máximo de sí en lo que elijan. ¿Vos querés jugar ping-pong? Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que vos logres la mejor versión de vos como ping-pongista. Claro. No como una presión que le duela, pero sí como una ambición que generemos en nuestro hijo de que él pueda lograr más. Claro, que si se compromete con algo, que cumpla. Claro, por supuesto. Fantástico. Siguiente consultita, a ver. ¿Es difícil para un adulto cambiar si se tiene baja autoestima desde niño? Mira vos. Un niño con baja autoestima creció y es un adulto con baja autoestima. Por supuesto que, como había dicho, son heridas que en la tierna infancia o huellas que se fijaron muy profundamente. Entonces, por supuesto que nos juegan en contra. Por ejemplo, yo tengo toda una lógica que trabajo con muchos pacientes, que es el tema del niño bueno, la niña buena. Al niño bueno le enseñaron que él, para ser querido, tiene que ser bueno. Respetar el lugar, prestar, callarse, bien portado, obediente y todo lo demás. Pero el niño bueno ya en su infancia se dio cuenta que su hermano, que era más cabezudo, lograba más resultados que él. Sí. Y en el mundo laboral, el disruptivo, el que rompe las reglas, el que es innovador, ese sí que gana más. Sí. Y yo, que soy todo correctito, no. Sí. Y hoy me juegan contra, porque me juegan contra mi pareja. Es cierto. Porque a veces me vinculo yo como niño bueno con alguien narcisista y hacemos ahí una simbiosis medio negativa. Entonces hay muchas cosas que desarmar ahí. Sí, le puede afectar. Ahora, yo no trabajaría en esto si no pensara que el ser humano puede cambiar hasta el último día de su vida. Claro, fantástico. Última consulta. A ver. ¿El entorno puede influir más en la baja autoestima aunque se reciba amor en la familia? ¡Epa! Es un lindo penal, como diría. Sí. A ver qué dice el licenciado. No podemos hablar ahora. Por supuesto que sí. Puede influir mucho más que la familia, si es que la familia no trabaja eso. O sea, si nosotros como familia estamos en un entorno que es muy asfixiante, muy adverso, muy difícil,
y no le damos herramientas a nuestros hijos para convivir con ese ambiente que, aunque no lo elegimos, existe, y por supuesto que eso le va a terminar doblegando a nuestro hijo o incluso llevando por el mal camino, como se suele decir, ¿verdad? Sí. Ok, ahora, pero yo reitero, hay un entorno que siempre va a estar que es contrario a lo que nosotros querríamos. No siempre es tan adverso, es simplemente un entorno desafiante. Sí. Mi hijo se va a ir a un colegio o a una escuela donde va a tener, qué sé yo, 15 compañeritos, 20 compañeritos, en ocasiones 39 compañeritos. Sí. No todos van a ser buenos, Claro. ¿verdad? Entonces, ese entorno, por supuesto que le puede afectar más de lo que nosotros le eduquemos. Entonces, de nuevo, estar atento a la evolución de nuestros hijos, conversar constantemente, oír cómo te fue en el colegio, escuchar, a ver qué nos cuentan, invitar a sus amigos, acompañar, no solamente dejar y él ya se maneja, estar un poco atento a ver cómo interactúa, de ahí yo puedo entender muchas cosas y ella me puede ir dando cuenta si el entorno está generando un impacto que no es el que yo quiero con mis hijos. Pero reitero, yo como papá me tengo que meter, ese es el precio uno de los precios que tengo que pagar por tener hijos es meterme en el rol de padre. Claro, totalmente. Ya se nos acabó el programa. Bueno, terminamos el programa. Un tema súper espectacular. Queremos agradecerte, Sergio, la presencia. Gracias por estar acá, por tu tiempo, por lo que nos estuviste enseñando. Un gusto tenerte y te esperamos en un próximo programa. Cuando quieran. A mí me encantó también estar acá. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.